Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Escuela de Emperadores. Escuela Preparatoria Interestelar Pinnacle, edificio de administración principal. De todas las cosas que esperaba ver afuera de mi ventana en la mañana, lo último era un equipo de noticias alienígenas. Canciller MacArthur, ¿podemos obtener un comentario? ¿Sobre qué? El Imperio Boreano acaba de retirar todas sus fuerzas. Están pidiendo la paz con la Tierra y el fin de la enemistad de sangre. Aunque ya lo sabía, lágrimas de alegría aún llenaron mis ojos. Esto es grandioso. Increíble. Mi familia entregó sus almas para sacarme de la ocupación, y ahora puedo verlos. El equipo de cámara se miró incómodo entre sí. No tenías que ser un seno empático para adivinar lo que estaban pensando. Finalmente, uno de ellos hizo la pregunta que sabía que venía. Canciller, usted fue el tutor privado del emperador Boreano. Él lo mencionó. ¿Puede contarnos sobre eso? Deben referirse a Mikey. Bueno, eso fue hace mucho tiempo. Y yo no era su tutor privado. Él no tenía uno. Él iba a la preparatoria Interestelar Pinnacle, y yo era su asesor residente. De acuerdo, déjenme contarles todo, empezando desde el principio. Memorias de Henry MacArthur. En aquel entonces, los humanos viviendo fuera de la Tierra eran raros, y estaban mayormente concentrados en unas pocas ciudades y campos de refugiados. Yo era uno de los afortunados. Lo que quedaba de la fortuna de mi familia me compró un boleto de ida en una nave de carga, y conseguí colarme en un trabajo domando animales para un circo gitano. Tenían este carnívoro local cuasi sapiente, llamado Molly. Parecía un ñu gigante con colmillos. Como el domador de animales del mundo mortal, salía y la domaba en vivo. Por supuesto, todo era un acto, pero al público le encantaba. Especialmente al final donde Molly se lanzaba sobre mí por detrás mientras yo hacía una reverencia. Era una vida bastante buena y sin preocupaciones, al menos hasta que un viejo amigo de la familia me contactó de la nada. Había conseguido un trabajo en la Escuela Preparatoria Interestelar Pinnacle, mejor conocida como PIP, que era tan presenciosa como suena. Escuela privada para aliens. Aparentemente le iba excelente como una especie de asistente residencial. También que querían contratar a más humanos. Su oferta era el triple de lo que ganaba como domador de animales. Así que cambié mi taparrabos por un traje formal. No había pasado ni un mes siendo una niñera glorificada cuando apareció Mikey. Perdón, en ese tiempo era Miken, séptimo hijo de Seren, el dios emperador eterno de todos los boreanos. «Hey, ¿qué carajos estás haciendo?» Una especie de cosa tentáculo se había aferrado a mis piernas y hacía todo lo posible por tumbarme. Di un paso hacia atrás sorprendido, pero no me soltó. Me agaché para separarnos y lo siguiente que recuerdo es estar tirado en el piso, mirando hacia arriba, mientras un tentaculoso, lo que sea, mucho más grande me apuntaba la cabeza con un arma. Al día siguiente, Miken vino a ofrecerme una disculpa. «Maestro Henry MacArthur, siento haberlo golpeado antes». Y así nada más, me ofreció algo de dinero. Se lo había regresado, pero era casi el salario de un año. «Está bien. ¿Por qué lo hiciste?» Padre dice que todos los humanos son nuestros enemigos. Eso es lo que significa una enemistad de sangre, así que tenía que atacarlo. Entonces eres un boreano. Bueno, para que conste, yo no tengo nada en tu contra. ¿No lo tienes? Supongo que debería, pero la razón por la que dejé la Tierra en primer lugar fue por la guerra. No tiene caso dejar que me siga hasta aquí. Era ingenuo en ese tiempo. No me daba cuenta de que la razón por la que el gran guardaespaldas alienígena no me mató ahí mismo era porque el emperador Seren le había ordenado personalmente que protegiera a Miken por encima de todo. Rodeado de aliens,
Había empezado a pensar en mí mismo como parte de la gran multitud cosmopolita en vez de ser parte de la humanidad. Pero no podía escapar de mí mismo. Después de eso, no vi a Miken hasta un mes después, cuando recibí la llamada por una queja de ruido. Alguien estaba haciendo una fiesta muy ruidosa. Hago lo usual. Abro la puerta y les digo que bajen el volumen. Estoy a punto de irme cuando veo a Miken, y esta vez había traído a un segundo guardaespaldas, el cual me mira. Entonces, señor asesor, ¿va a hacer algo al respecto? Ya lo hice, les dije que bajaran el volumen. ¿Y si siguen haciendo ruido? ¿Entonces qué? Noté que, aunque la música seguía sonando, el cuarto se había quedado en silencio. Entonces me quedaré aquí hasta que la fiesta termine. Estoy seguro de que pueden mantener el ruido a un nivel aceptable en mi presencia. El rostro de Miken se cambió, y pude ver que planeaba algo. Entonces, ¿podemos unirnos? Por supuesto que pueden. Las fiestas estudiantiles están abiertas para todos los estudiantes. Tus amigos, sin embargo, tendrán que quedarse en las áreas comunes a menos que puedan mostrarme alguna identificación de estudiante. Nunca había visto a un alien pasar tan rápido de presumido a sorprendido y luego a enojado. Pero soy un príncipe. Ellos van conmigo a todas partes. Apreté mi cuerpo contra la puerta, bloqueando el espacio lo mejor que pude. Escucha, yo no hice las reglas. Solo es la política de la escuela. Mira, tienen 3 opciones. 1, te pones violento. 2, te vas. 3, llamas al rector ahora mismo y te quejas. Para mi sorpresa, lo hizo. Para mi aún más grande sorpresa, el rector apareció en persona, con sus 200 kilos de tentáculos y cartílago, y ordenó a todos regresar a sus cuartos bajo amenaza de expulsión inmediata. Me llamó a una reunión al día siguiente. Esperaba ser despedido. En cambio, me felicitó. Aparentemente, Miken se había metido en un pleito con el mocoso que organizaba la fiesta, y estaba buscando pelea. Mi rápida reacción había prevenido una crisis diplomática. Después de eso, supongo que Miken decidió que si no podía ganarme como enemigo, tendría que hacerse mi amigo, porque empezó a intentar congraciarse conmigo. Era un poco fastidioso, pero no me molestaba tanto, especialmente una vez que empecé a llamarlo Mikey. De todas las conversaciones que tuvimos solo recuerdo un par. Oye Mikey, ¿puedes ayudarme con esta tarea? Estaba tomando como oyente una clase introductoria de literatura. ¿Qué? ¿No te enseñaron eso? No, crecí antes del primer contacto. Nunca supe que nada de esto existía. Habían pasado 6 meses desde el incidente del dormitorio, y los poderes a cargo querían darme un ascenso para codearme con los padres ricos. Por supuesto, eso significaba que tenía que ser culto. ¿Quieres decir que nunca leíste Los 3 sueños de Gelding? No, yo crecí leyendo Shakespeare, que era el doble de seco que esto, pero al menos tenía algunos chistes verdes. ¿De qué trata? Reyes, amor, muerte, familias enemistadas. Así que es lo mismo. Sí, ¿de qué trata la literatura boreana? Emperadores, actos reproductivos, enemistades de sangre. Eso suena bastante similar para mí. Mikey prácticamente me guió por todo. Hasta el día de hoy, amo la literatura boreana, pero aún no la entiendo muy bien. Al final no importó. Los padres no querían interrogarme sobre qué tan culto era. Solo querían escuchar las historias de aventuras del hombre de los animales del mundo mortal. Lo suficientemente duro para prosperar en un mundo infernal brutal, más bestia que hombre. ¿Podrá domar a esos carnívoros salvajes que son sus hijos privilegiados? La única preparación que realmente importaba era memorizar los nombres de todos de antemano, junto con algo de información sobre cómo les iba a sus hijos. Supongo que donaron mucho dinero, porque pasé de ser un maldito subdecano asociado junior a decano completo en cuestión de meses. No fue hasta una semana antes de la graduación de Mikey que hablamos sobre la guerra. Para entonces yo ya era decano de estudiantes y tenía que programar todo mi tiempo con anticipación, pero podía notar que había algo que realmente quería decir. Entonces, ¿qué pasó con la guerra? Quiero escucharlo de ti.
Bueno, Mikey, verás, es una larga historia. La Tierra solía ser un lugar bastante desagradable. Luego nos volvimos más amables y establecimos reglas sobre la guerra. Una de ellas era que no lastimas civiles. Otra era que no asesinas a los líderes del enemigo. Probablemente no lo creerías, pero justo antes de que descubriéramos el viaje superlumínico, había algunos que pensaban que la guerra misma terminaría. Y luego nos volvimos presa fácil para cada desgraciado galáctico. Los Drags llegaron primero, y mataron quizás a 7 de cada 10 humanos con un bombardeo orbital antes de esclavizar al resto. Y luego llegaron los malditos Colocar. Resulta que tenían una agenda. Ellos, en vez de usarnos como esclavos, querían que peleáramos sus guerras. Y bueno, una de esas guerras era contra los Boreanos. No sabíamos mucho sobre ustedes, pero sabíamos que eran una monarquía. Así que uno de estos chicos secuestra una nave de carga y la estrella directamente en el Palacio Real, y creyó que acabaría con todo justo ahí. Espera, ¿no sabían nada de la enemistad de sangre? No, ¿cómo podríamos saber? Nos quedamos mirándonos por un largo momento, y eso fue todo. Mikey se graduó y regresó a casa de su padre en Alto Bor. Eso fue hace 10 años. Bueno, de acuerdo, hubo algunas otras cosas, pero no iba a hablar de ellas. Han pasado muchas cosas desde entonces. Me convertí en canciller. El concepto de escuela humana, es decir, una academia impartida enteramente por humanos, se puso de moda. Las ataduras de hierro en la Tierra habían empezado a debilitarse, y aunque mi mundo natal seguía siendo una colonia de los Colocar, el humano promedio estaba mucho mejor gracias a la presión diplomática del Consejo Galáctico y algunos acuerdos comerciales que nos hicieron más valiosos libres que encadenados. Luego, el emperador Zener murió, y Mikey se convirtió en el nuevo emperador. Me enteré por las noticias. Zener, el eterno dios emperador de todos los Boreanos, había estado muriendo lentamente durante años, pero parecía a punto de estirar la pata. El príncipe heredero estaba teniendo una última noche de desenfreno con sus compañeros de la infancia, cuando estrelló su deslizador deportivo directamente contra un minero ilegal de asteroides, el cual estaba estacionado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Caput. Ni siquiera lo mejor de la ciencia médica intergaláctica ni la tortura ritual del capitán, la tripulación y los acompañantes pudieron regresarlo a la vida, aunque esto último presumiblemente hizo sentir mejor a algunos boreanos. Normalmente, la sucesión habría pasado al segundo hijo, Takaen, pero ocurrió un milagro. Rodeado de sus cortesanos leales, el viejo Zener se obligó a sí mismo a vivir. Al borde de la muerte, tuvo una visión de sus ancestros, quienes ordenaron que su séptimo hijo, Miken, se convirtiera en el emperador, y luego murió, convenientemente más allá del alcance de cualquier contrainterrogatorio. Los otros hijos protestaron, por supuesto, pero no pudieron hacer nada para detener la coronación de Miken. Así que cuando el primer acto de política exterior del nuevo eterno dios emperador de todos los boreanos fue poner fin al rencor de sangre con la humanidad, los rumores empezaron a volar. Y esto nos trae de nuevo aquí, a los equipos de noticias. Escuela Preparatoria Interestelar Pinnacle, edificio de administración principal. Canciller, ¿qué tiene que decir sobre esto? Uno de los reporteros me empujó una hoja en la cara. Propaganda humana, decía el titular. Doy una ojeada. Es bastante impresionante. Alguien se tomó el tiempo de anotar exactamente cuántos graduados del PIP se convirtieron en ejecutivos, diplomáticos y líderes de pensamiento, y luego adoptaron posiciones explícitamente prohumanas. No puedo evitar sentirme orgulloso, aunque eso es lo último que quiero mostrar. Bueno, lo único que veo aquí es un anuncio. Los graduados de Pinnacle se convierten en jefes de Estado, líderes empresariales y genios artísticos. Su artículo menciona al magnate naviero Rupert Murderbach y ha firmado cientos de acuerdos comerciales con muchísimas especies distintas. Y sin embargo,
Esto selecciona un solo acuerdo con la Tierra y lo hace parecer mucho más desequilibrado de lo que es. Otro de los reporteros hace la pregunta que todos están pensando. Pero la guerra, Borian, ¿el rencor de sangre? Dígame que no es una coincidencia. Suspiro y me inclino hacia adelante, asegurándome de que cada cámara pueda captar mis palabras. Se dan cuenta de que el sistema natal de los borianos está fuera de los límites para todos los no borianos, ¿verdad? ¿De verdad creen que esto fue obra de agentes humanos? O quizás al estar muriendo, Seren se dio cuenta de que este rencor de sangre ha sido una colosal pérdida de tiempo y decide elegir al hijo que sabe que lo terminará. Miken podría haber ido a la Academia Estelar o al Instituto Lumbik y habría sido lo mismo. Uno de los reporteros intenta interrumpir, pero aumento mi voz para hablar por encima de él. Y en cuanto a esta pieza de propaganda, es una obra de un montón de bastardos viles, crueles y cobardes, que creen que su rencor de sangre está de alguna manera justificado y que la humanidad merece el odio que se nos ha echado encima a causa de esto. ¡Qué vergüenza que vean un genocidio y crean que es de algún modo correcto y adecuado! Eso es todo. No más preguntas. Ahora, si me disculpan, tengo una escuela que dirigir. Palacio Imperial, Alto Bor, 9 años atrás. Miken apagó el comunicador cuántico. El rostro de Henry MacArthur quedó inmóvil un instante y luego se desvaneció. Henry había ofrecido ayudar, por supuesto, aconsejarlo sobre qué decir, cómo actuar. Miken lo había visto muchas veces. Como el más ordinario de los humanos, era capaz de doblar a otros a su voluntad sin intentarlo. La ironía de la situación no pasaba desapercibida para Miken. Por eso tenía que hacer esto solo. ¿Qué tipo de emperador sería si dependiera totalmente de la ayuda de un forastero? Recordó las técnicas que Henry le había enseñado, las clases secretas, adicionales sobre política al estilo humano. Concéntrate. ¿Qué estado deseas? Ascender al trono. ¿Cómo se vería un mundo donde él ganara? Bueno, todos sus hermanos mayores estarían muertos. Concéntrate. ¿Qué haría Henry? Él probablemente solo entraría muy tranquilo y convencería a sus hermanos de hacerse a un lado. ¿Podría él hacer eso? No. ¿Sería posible tomar el trono con sus hermanos vivos? Tal vez. ¿Qué significaba tener el trono? Henry siempre decía que la realidad era aquello en lo que todos creían. ¿Podría ser que creyeran que él era el emperador legítimo? Tal vez. Concéntrate. ¿Quién podía tomar esa decisión? Su padre, quizá. ¿Podría convencer a su padre de romper las reglas de la sucesión? Probablemente no. Todos sus hermanos estaban tratando de hacerlo. ¿Qué podría desviar las reglas de sucesión? Había toda una corte, aduladores, administradores, secretarios y asistentes, concubinas, cocineros, doctores, todos corriendo de un lado a otro por el palacio. ¿Podría seducir a las concubinas para... Concéntrate. ¿Quién tenía el poder? ¿Qué querían? Y entonces recordó que Henry le había dado un último regalo de despedida. Un libro, escrito en Borian antiguo. Miken abrió su bolso, y ahí estaba. La cadena inquebrantable. Un diario cuasi confesional escrito por un antiguo eunuco de la corte. ¿Por qué historia antigua? Henry había resaltado algunos pasajes. Tras la muerte de la emperatriz eterna, Shan Vok-Na, ordené que el sabio emperador Tal-Vok-En fuese elevado, pues su primogénito, Mikaena, era débil y necio. Un sacerdote Pionchel, creo, estaba presente. Mi preocupación se alivió cuando leyó los augurios y encontró que este curso de acción era especialmente favorecido por los dioses. Un segundo pasaje mucho después. La sabiduría de Tal-Vok-En, tanto en asuntos espirituales como temporales, no puede negarse. Los sacerdotes estaban peleando por quién sería el sumo pontífice cuando Tal-Vok-En,
intervino directamente, descubriendo que el sacerdote menor Pion Chel había mostrado una sabiduría excepcional y se convertiría en el nuevo sumo pontífice. En la página siguiente, Miken encontró una nota escrita a mano por Henry. Esto fue cruzado con un texto epiceno. No recuerdo el nombre, pero es una perspectiva interesante y deberías buscarlo. Cuando Miken encontró el libro en cuestión, se dio cuenta de por qué Henry no lo había nombrado directamente. Un erudito epiceno con un nombre impronunciable había escrito un texto que habría hecho ejecutar por herejía a cualquier Borian junto con su familia, pero ahí estaba, escondido en una sección de Xenohistoria de la gran biblioteca Borian. Usurpadores y pretendientes. Un análisis interespecies de la subversión de la sucesión patrilineal. Mientras sus rivales ganaban favor en batalla, Talbot-en había sobornado a la mitad de la corte real y había intimidado a la otra mitad. Así que cuando Shak-Bor-en murió, el consejo simplemente lo proclamó como emperador y arrestó a sus hermanos y hermanas. Así que era posible, incluso para un séptimo hijo. Después de todo, Talbot-en era el 12º de la línea de sucesión. Con el plan en mente, la ejecución fue fácil. Todo lo que Miken tuvo que hacer fue convencer a su hermano Taka-en de que la única manera de que él pudiera ser emperador era organizar un accidente fatal del príncipe heredero. Luego solo fue cuestión de llevarse bien con la corte, mientras todos los otros hermanos menores jugaban sus propios juegos y elegían a sus propios favoritos. Mientras todos ahí supieran que si Miken tomaba el poder, permitiría que la corte de su padre conservara sus empleos, y lo más importante, sus vidas. Quizás habría algunos acentos grandes para aquellos lo bastante sabios como para ver hacia dónde soplaban los vientos y tomar la iniciativa. Pero no habría purgas de los desleales. Incluso sus enemigos recibirían un retiro seguro y generoso. Por supuesto, siempre que no se resistieran demasiado. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.